no serían de los que nos corresponden a los ingenieros civiles. Bueno, se trata de un proyecto de un edificio que está, según lo que recuerdo, en la identificación de los datos del sitio, está en la zona Bolívar de la ciudad del Alto y tiene una superficie de terreno disponible inferior a 200 metros cuadrados, pero se va a hacer un pequeño edificio ahí que casi es como si tuviese 5 pisos. Entonces, en esa superficie tan reducida y de acuerdo a lo que permite, ¿no?, el gobierno municipal de El Alto, está determinado que ese proyecto entonces se podría, me imagino, ya materializar prontito. Y desde luego ha sido motivo de admiración de mi parte de toda la tarea que han llevado a cabo los alumnos, pero a su vez también me ha dejado un poquito preocupado, ¿no? Porque entiendo que hay varios proyectos en curso, ¿no?, que están en realización, de proyectos de grado para que, desde luego, ¿no?, que con la esperanza de que se desarrollen bien y luego se defiendan, puedan dar curso a la titulación, ¿no?, de esos alumnos. Bueno, la parte que me preocupa en esto, y por si acaso por eso quería comenzar por mencionarles este tema, es que parece que, como les insisto, se están haciendo varios proyectos de grado sobre edificios, ¿no?, en las que el tema central es un proyecto de algún edificio. Y en esto, ¿por qué me preocupa?, ¿no? Porque, claro, ustedes en sus materias que están aprendiendo tienen información de varias asignaturas relacionadas con lo que va a ayudarles a ustedes a hacer la concepción de un proyecto de una edificación. Y, desde luego, sería un tema también en el cual ustedes podrían trabajar, ¿no?, en el futuro. Pero a lo que voy es a que quizás el tema de los edificios no es precisamente, desde mi punto de vista, el más interesante, ¿no?, para ustedes. Uno, para lo que podría ser como tema para proyecto de grado, sino también porque en el campo de la construcción y de lo que tiene que ver con edificios, pues los principales profesionales dedicados a eso son los arquitectos. El año pasado concluyeron un edificio detrás de mi casa y otro al lado derecho, 2 edificios, ambos de 8 pisos, y en ambos casos los directores de obra fueron arquitectos, ¿no? Fueron arquitectos. Y si tuvieron la necesidad de algún ingeniero civil, fue para algún tema puntual, ¿no?, que les ayudó el ingeniero civil, quizás alguna verificación de la estructura de alguna parte o alguna verificación del sistema sanitario, nada más, ¿no? Lo demás lo dirigieron ellos, exclusivamente. Y, por otro lado, en el tema de edificios, ¿no?, también, como ustedes saben, pues está en la muchachada de nuestra Facultad de Tecnología, ¿no?, porque ya saben ustedes que ahí tenemos licenciados en construcciones civiles que también, ¿no?, en las asignaturas que ellos cursan están los que corresponden a edificios. Y en el mercado laboral general ahora, ¿no?, mucha gente prefiere recurrir a un maestrito, ¿no?, a un albañil con experiencia que tranquilamente puede hacer todo lo que se refiere a la construcción de un edificio sin la participación ni del ingeniero ni del arquitecto. Entonces, desde mi punto de vista, no es precisamente un panorama floreciente para ustedes el que en el futuro, de aquí a poquito, ¿no?, cuando ya van a empezar ya su vida profesional, se encaminen a dedicarse a hacer la construcción de edificios. Por si acaso, ahí es donde más competencia van a encontrar, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que
a pesar de que están haciendo varios alumnos, ¿no? Proyectos de grado en edificios, quizás está bien para lo que les va a servir para su titulación, pero les aconsejaría para su vida profesional que encaminen más su interés hacia otros campos en los que los ingenieros civiles sí, ¿no? Podemos tener mucha actividad. Como les he indicado, por ejemplo, en el tema de apoyos con proyectos a las comunidades, ¿no? A las localidades pequeñas, donde tiene muchísima necesidad, sobre todo de saneamiento básico, el aprovisionamiento de agua, etcétera, etcétera, donde sí, ustedes podrían trabajar muy bien y además que conocen entiendo esos temas también. A su vez, en infraestructura vial, ¿no? Que es lo que, de la misma manera, hay mucho trabajo y desde luego las autoridades de las comunidades pequeñas ahí sí necesitan la participación de ingenieros, porque tienen que dar pues visto bueno a los proyectos que presentan para que tengan respaldo económico. Entonces, vean esos detallitos, amigos, ¿no? Les sugiero, ¿no? Ustedes ya desde luego verán qué es lo más conveniente para su futura vida profesional, pero les sugiero que presten atención y sobre todo sobre todo traten de no especializarse en temas que después van a tener 1 millón de competidores, ¿no? Traten de especializarse en temas que haya pocos, ¿no? Pero que en los cuales espero que ustedes puedan destacar, ¿no? Eso es lo que quería comentarles mientras van llegando amigos para cerrar. Vamos a concentrar para el tema de precios unitarios, que es otro de los asuntos, diremos así, que necesariamente el director de obra va a tener que utilizar dentro del bagaje de información que recibe para construir una obra. Y lo primerito que ahí comienzo por señalarles, después del título ese subrayado de precios unitarios, fíjense la definición que obtenido del Internet, señala: primero es necesario recordar el conjunto de costos directos e indirectos que reflejan el precio de una actividad o ítem de obra. Los precios unitarios son importantes porque con las cantidades son imprescindibles para establecer el presupuesto que se requiere para materializar una obra. Los precios unitarios que se determinan para un proyecto son exclusivos para dicha obra y no se deben aplicar directamente para otra obra porque los datos respectivos pueden ser diferentes, ¿no? Eso no se olviden jamás de los jamases, amigos, ¿no? No piensen que si tienen precios unitarios de alguna obrita que hayan visto que se está efectuando en la ciudad de La Paz, pues la pueden aplicar directamente en la ciudad del Alto. No es así, ¿no? Eso tengan muchísimo cuidado, por favor. Muy bien, el siguiente párrafo está anotado. Es necesario recordar que los precios unitarios son parte de las tareas que se realizan en el diseño de ingeniería. Mencionamos otra vez el alcance del diseño de ingeniería del proyecto vial Susnavaque-Riberalta, ¿se acuerdan? Que ya les hice notar, porque de ese proyecto vial que está en curso, que está todavía en construcción a cargo de la empresa chinita, entonces, en su responsabilidad, de acuerdo a las condiciones de sus obligaciones, está señalado lo que tendría que efectuar, ya que tiene a su cargo un contrato llave en mano, que quiere decir que debe hacer el diseño y también la construcción del proyecto. Entonces, para el diseño, les recuerdo lo que está anotado en este listadito que tenemos acá de las obligaciones de la empresa chinita. Diseño final de ingeniería. Alcance del estudio de ingeniería. El estudio de ingeniería deberá contener en forma detallada, como mínimo, los siguientes aspectos. Estudio básico de ingeniería, entre paréntesis, topografía, diseño geométrico de la vía, estudios geológicos, estudios geotécnicos, y ahí debajito anotan ensayos de laboratorio, equipo de sondeo. Pasamos a la siguiente parte. Luego,
indica estudio de materiales de construcción, ensayos de laboratorio, estudios geotécnicos para puentes, alcantarillas y viaductos, estudio de drenaje, estudios hidrológicos, hidrogeológicos e hidráulicos para túneles, estudio hidrológico e hidráulico, estudios hidrológicos, estudios hidráulicos, evaluación de estructuras y obras de arte existentes, diseño geométrico de la vía, diseño de obras de arte mayor, diseño estructural de pavimentos, señalización y seguridad vial, luego cantidades y volúmenes de obra y enmarcadito en esta color rojito que tiene ahí de esa elipse, están los análisis de precios unitarios, que es parte de lo que tendrían que haber preparado esta muchachada, los chinitos, para hacer en el marco de sus obligaciones del proyecto Rurrenabaque Riberalta. Ahora, ¿cuál es la desventaja de que la misma empresa que va a hacer la construcción sea la que va a hacer el diseño? Pues que tranquilamente puede manipular la información, por un lado, puede desde luego aprovechar, diré, entre comillas, que va a ser responsable de la construcción para ver en qué puede ser conveniente establecer un cierto precio unitario para este caso, y sobre todo aprovechar que la carretera tiene una longitud pues importante, ¿se acuerdan? De unos 508 kilómetros de largo. Y eso implica que hay variaciones pues de los precios. No es lo mismo que pueda costar, por ejemplo, hasta el mismo, tal vez ustedes pueden constatar eso, el mismo precio de hotel, por ejemplo, que pueden encontrar para el mismo nivel. Supónganse un hotelcito de 3 estrellas en Rurrenabaque, no va a tener el mismo precio en Riberalta, ¿no? Aunque están en el mismo departamento, las situaciones en las que influyen otros aspectos, por ejemplo, en el caso de Rurrenabaque, como ustedes saben, tiene mucho que ver el turismo y sobre todo el turismo de extranjeros, mientras que en el lado de Riberalta, ahí el turismo, que aunque a pesar de que está cerca de la frontera con el Brasil, pues no es muy importante porque quien aprovecha más el flujo de brasileros, etcétera, es Guayaramerín. Pero para Riberalta tiene otra dinámica y por ello quizás el comercio y otros, inclusive en eso entra la cosecha y venta de la castaña, que son importantes y que manejan otros costos. Entonces, aunque el proyecto tiene en un extremo a Rurrenabaque y en el otro Riberalta, los precios unitarios no siempre son simples de manejar y se complican por estos antecedentes que les estoy mencionando. De todas maneras, desde luego, ahora cuando seguramente han ido preparando todos estos, como vemos, requerimientos, ¿no?, del diseño de ingeniería, ha habido seguramente diríamos así, un control, ¿no?, que ha ido supervisando la preparación de todos estos temas, y es muy posible que la ABC, y ojalá haya sido así, haya contratado una empresa consultora que se ocupe de supervisar, pero desde la etapa de diseño, para a su vez después continuar con la etapa de construcción. Ahora, en la etapa de diseño, entonces, claro, los que han seguramente estado haciendo el seguimiento han debido tener el cuidado de informarse de a su vez de todos los datos que han estado los chinitos seguro tomando en cuenta para establecer lo que corresponde, como hemos leído en la definición, a los costos directos y a los costos indirectos para cada ítem que requiera de un dato de precio unitario que se va a aplicar o que así se ha debido establecer para el proyecto. Por ello, es muy importante el tener el cuidado de cuando uno le encomienda, ¿no?, en un diseño una de estas partes, porque desde luego para un proyecto tan importante seguramente que han llegado, me imagino, para ocuparse de los diferentes temas de lo que corresponde a especialidades. Han de llegar, me imagino, muchos chinitos, pero también seguramente han participado muchos ingenieros bolivianos
que desde luego, ¿no?, que conocen muy bien todos estos temas, pero a su vez, seguramente en la preparación de los precios unitarios han tomado parte ingenieros que conocen de ese tema, ¿no? Porque no es un tema fácil y merece inclusive, como tal vez han escuchado hablar ustedes, de una especialización. Hay ingenieros que por su vasto conocimiento de solamente este tema de precios unitarios, entonces los requieren, ¿no?, para que puedan ser los responsables en un diseño de preparar todo lo que corresponda a todos los ítems que se determinen para ese proyecto, pero con la información que desde luego, como vamos a ver, eh, abarca pues asuntos muy importantes y que luego, una vez que ya los establezcamos, pueden ser todavía motivo, ¿no?, de seguramente análisis y discusiones posteriores, pero ya para la etapa de construcción. Ahora, en este tema del análisis de precios unitarios, justo ayer en la defensa del proyecto de grado que les comentaba que presentaron esos dos alumnos, mencionaron que incluyeron dentro de su tarea la revisión del presupuesto, verificando el tema de los precios unitarios, porque ya habían hecho la revisión de las cantidades, etcétera, de todo el tema del diseño de todos los ítems, incluyendo aspectos que no corresponderían a un ingeniero civil, como por ejemplo la parte de electricidad, luminotecnia, esos temitas que son a su vez importantes, pero que los ven otros profesionales. Entonces mencionaron esto de los precios unitarios que habrían tomado en cuenta para hacer los ajustes o recomendaciones en mérito a lo que ellos tenían de referencias de lo que se habría determinado previamente. Entonces, el de los ingenieros que estaban participando en el tribunal, estaba el ingeniero Calle, y él mencionó que eso les enseña, ¿no?, en los sistemas de ingeniería, amigos, en las que interviene el ingeniero Calle para darles información del tema de los precios unitarios. ¿En qué asignatura ven el tema? El equipo de construcciones. Ya, muy bien, gracias. Entonces, mencionó el ingeniero Calle, que era uno de los miembros del tribunal, que ven, ¿no? Eso ustedes, los alumnos, conocen entonces lo que son, por un lado, referencias de información y por otro lado, lo que es, cómo consideran la parte de los costos directos y los costos indirectos para establecer un precio unitario, ¿no? O sea, tienen ustedes ya esa información, lo cual es desde luego muy importante. Ahora, avanzando entonces en este nuestro documento que les estoy comentando, ahí está por eso los precios unitarios, que después viene el presupuesto ya de la obra y después viene, como ven, el listadito de cosas que tenían que hacer los chinitos, el cronograma de ejecución y el listadito que tenemos ahí de las varias especificaciones que se tienen que ver, ¿no? Bueno, ahora, en el contexto de las responsabilidades que tenían de preparar el presupuesto general del proyecto, la empresa chinita a cargo del proyecto Rusnavacas y Beralta, fíjense lo que está anotado en su documento correspondiente. Indica, el proponente deberá presentar el presupuesto detallado por ítem o actividad, mostrando una estructura de presupuesto por rubros, debiendo también presentar un cronograma y curva de desembolsos acorde al cronograma elaborado para el proyecto. El presupuesto deberá contemplar todas las actividades necesarias para la ejecución del proyecto. Además, deberá considerarse los costos que impliquen las actividades destinadas al control, supervisión y mitigación de impactos ambientales. Entonces, entraba en el presupuesto estos otros temas que normalmente van aparte, pero ya acá les establecieron como condición que tenían que ser parte del presupuesto general. Se deberá estimar los costos de supervisión y fiscalización para el proyecto, realizando una estructura de presupuesto que también será desglosado en moneda local y extranjera.
Normalmente, como ustedes saben, en la moneda que manejamos, por mucho que a veces sea un préstamo chinito, ¿no? No vamos a hacer en moneda de la unidad monetaria de los chinos, ¿no? ¿Qué moneda utilizan los chinitos, amigos? ¿Mm? Creo que es el yuan, si no me equivoco, ¿no? Yen. El yen, ¿no? El yen es de los japoneses. Es de los japoneses. Ahora, y como dice ahí, en el extranjero, pero nuevamente lo que se utiliza no es la moneda chinita ni la moneda japonesa, sino el dólar de los Estados Unidos de América, ¿no? Esa es cuando, como en este caso se dice que va a ser a su vez en moneda extranjera, normalmente va a ser en dólares de los Estados Unidos de América. El presupuesto será presentado discriminado por componentes, tal como es en el caso de los precios unitarios. Será expresado a precios de mercado y el equivalente en dólares americanos, bueno, en dólares de los Estados Unidos de América, tiene que decir por si acaso, con la cotización a la fecha de elaboración del estudio. Los documentos, además, deben de contener lo siguiente: especificaciones administrativas, especificaciones para instalaciones operacionales de servicios de campo, cuadros de resumen de costo total del proyecto, ¿no? Como información que necesitamos para lo que ya seguramente ahora están aplicando en el proceso de construcción los chinitos y la ABC. Para determinar los costos de una obra, ahora esto ya no es del texto de los chinitos por si acaso, se debe revisar las cantidades, los planos y especificaciones técnicas de los ítems, con el objetivo de determinar qué tipo de servicios se van a necesitar para realizar cada actividad. Es importante que en el cálculo de los precios unitarios se consideren los costos directos e indirectos, como habíamos señalado al inicio de esta presentación. Es conveniente que al calcular un precio unitario se tome nota de la fecha, el tipo de cambio monetario. En Bolivia se considera respecto del dólar de los Estados Unidos de América y los costos de los datos relevantes utilizados en los cálculos. No se debe olvidar que pueden darse cambios en el transcurso del tiempo desde la finalización del diseño hasta la convocatoria que se realice para la construcción. De todas maneras, la entidad convocante, dueña del proyecto, es la responsable de validar los precios unitarios calculados en el diseño de ingeniería para que sean considerados en la convocatoria para las propuestas que efectuarán los interesados para realizar una obra. Para la propuesta debe cumplirse con la presentación de cada precio unitario en el formato del formulario siguiente. Entonces, ¿se acuerdan? Esto en el documento base de contratación lo ha establecido el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como el formulario obligatorio que deben todos los interesados en hacer una obra necesariamente aplicar para que puedan presentar los precios unitarios de los ítems de la obra. Y esta estructura, como la vemos acá, es la que también ustedes han aplicado en lo que han aprendido en sistemas de ingeniería y maquinaria y equipo, ¿no? Queridos amigos, esta es la que han aprendido ustedes, en la que, como vemos ahí en la parte superior, nuevamente se señalan datos generales, ¿no? Ahí señala proyecto, actividad, cantidad, unidad y moneda. Y debajito viene uno de los componentes importantes, que son qué materiales vamos a necesitar para hacer a mano de obra y qué equipos, maquinaria y herramientas se estén a su vez considerando que se van a necesitar para en este tema de la determinación del precio unitario para el ítem correspondiente. Entonces, ahí, como vemos, hay varias, están identificadas varias frasecitas, ¿no? Como de obra, la que está señalada debajo de la parte inferior de lo que sería mientras, etcétera, ¿no? Todo eso es lo que hay que ir tomando en cuenta en la preparación del precio unitario
Y pasando a los gastos generales y administrativos, ahí también nos indica qué se va a tomar en cuenta para este importante tema de los gastos generales y administrativos. Y pasamos a otro componente del precio unitario, que es la utilidad. Luego, los importantísimos impuestos, ¿no? Y finalmente, como ven ustedes, ahí nos indica, para los impuestos hay que tomar en cuenta esto, más esto, más esto, más esto. Para otra parte, esto, más esto, etcétera, ¿no? Todo está aclarado. ¿Cuáles son los temas que hay que asumir de este tipo de planillita que señala como condición obligatoria de cumplir en el documento base de contratación el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por si acaso, ¿no? Entonces, esto así se debe preparar y no se puede hacer con otra planilla o suprimiendo algún ítem o algún componente. No, todos tienen que estar de acuerdo a lo que se requiere en lo que corresponda a cada ítem. A continuación, fíjese esta anotada. Ahora, otra frase. Anota el otro formulario importante que es obligatorio para la presentación de propuestas en una convocatoria, es el de presupuesto por ítem y general de la obra, el cual requiere las cantidades y precios unitarios. Entonces pasamos a la siguiente página y ahí vemos este otro formulario que a su vez es, desde luego, algo que los interesados en hacer una obra tienen que presentar, ¿no? Y es el presupuesto por ítems y general de la obra. Entonces ahí vemos ítem, está una columna de numeritos, después la descripción del ítem, la unidad, la cantidad, y ahí aparece la columnita muy importante. Fíjense, por un lado, en la primera columna de precio unitario leemos ahí en solamente en números, y al lado hay otra columnita donde está precio unitario en literal, o sea, hay que escribir ahí, ¿no? Después, el precio total en números. Bajando en esta planillita, ahí en la casilla tenemos una de precio total numeral y precio total literal, para que no haya duda alguna en cuanto a lo que está indicando el interesado en una obra, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que necesariamente cumplir y que el interesado en hacer una obra, pues tiene que, obviamente, realizar esto. Y en la parte, después de este formulario, fíjense, ahí aparece, entre paréntesis está anotado, firma del representante legal del proponente. Y debajito está nombre completo del representante legal, ¿no? Para que no pueden aquí, bueno, aunque muchas veces se han dado falsificaciones y cosas así, insólitamente. A mí mismo me han hecho figurar en algunas convocatorias en que yo jamás me haya enterado, ¿no? Han presentado mis documentos, han hecho figurar mi firma y todo, bueno, pero en lo que corresponde cuando hacemos las cosas como deben ser, pues no debería haber ninguna falsificación ni cosa parecida. Y siempre también, por eso, por favor, no olviden ustedes firmar sus documentos, en este caso este formulario, no olviden eso, por favor. Después, fíjense, a continuación está anotado, en síntesis, para todo precio unitario debe tomarse en cuenta que sus componentes son, en general, pero volviendo al tema de los precios unitarios, costos directos. ¿A qué se refieren? Se consideran los recursos necesarios para cada actividad que tiene una relación directa con la construcción de la obra, como mano de obra, materiales que se utilizarán y serán parte del proyecto, servicios adicionales a contratar para alguna actividad, herramientas y equipos, etc., ¿no? Todo eso son los costos directos. Los costos indirectos son los recursos que participan en las actividades de la obra, pero no de forma directa. Pueden ser de carácter administrativo, como salarios del personal técnico o gastos generales como alquileres, servicios de las oficinas, mantenimiento de vehículos, papelería, pruebas de laboratorio, etcétera, y asimismo incluyen utilidad e impuestos, ¿no? Entonces, eso, desde luego,
nada más es un recordatorio que ustedes han debido ver, ¿no? Cuando han hecho en su cátedra de, como me indican, de y, y, y maquinaria y equipo. Lo indica. Finalmente, es pertinente recordar que se disponen de varias publicaciones relacionadas con los precios unitarios. Es recomendable el documento cuya tapa es la siguiente, y en cada semestre les doy este documento, amigos, por eso también les estoy dando esta oportunidad a ustedes. Y como leen en la parte del título, en la parte de la tapa que sería de este documento, está anotado Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba. Y en la parte central de esta tapita está anotado Análisis de precios unitarios de referencia para la construcción. Y en letras más pequeñitas, obras civiles en edificaciones en el área urbana. Luego, caminos y puentes en el área rural. Y después, redes de agua potable y alcantarillado, que más o menos nos dan, como diríamos así, de una manera macro, los grandes campos en los que podemos trabajar los ingenieros civiles, ¿no? Construcción de edificios, como ahí está anotado, después, pues, proyectos viales, ¿no? Y en lo que entran, desde luego, como a veces importante complemento, los puentes, y luego las redes de agua potable y alcantarillado, ¿no? Que es, a su vez, algo que les insisto que tomen en cuenta como una posible, tal vez, actividad profesional para ustedes en el futuro. Bueno, y más abajito leen ustedes Cochabamba, Bolivia, del año 2010. Ahora, miren, ya han pasado más de 10 años desde que este documento se ha presentado. Y en el Internet, porque ando verificando si se ha efectuado alguna actualización de este documentito, pero no encontré una actualización. Entonces les presento lo mismo que tiene en el documento que está en Internet, por si acaso, ¿no? Y lo que he sacado del contenido de este documento, por favor, fíjense que en su contenido este documento tiene, y ahí está, como ustedes observan, varias partes, ¿no? La parte más crítica, desde luego, es la parte 1. Y ahora, ¿por qué les pido que tomen en cuenta este documento? Porque como van a ver a continuación, y sobre todo cuando, por favor, ustedes se den tiempito para leer el documento, y espero que sea así, van a constatar que muchos de los temas que a veces o no les han tal vez ampliado o dado o les hayan facilitado mayor detalle, etcétera, en las clases que, por ejemplo, has recibido en sistemas de ingeniería para el tema de precios unitarios o con el ingeniero Gómez en maquinaria y equipo, en este documento sí van a encontrar, ¿no? Muchos de estos, tal vez, detalles, explicaciones, aclaraciones, etcétera, porque lo que han hecho los autores de esta Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba es tratar de ser lo más claros posible y además también incluir ejemplos, ¿no? De cómo, con tomar en cuenta temas que tal vez o han sido presentados para ustedes probablemente de una manera no muy detallada, pero que pueden tener relevancia, ¿no? Y lo que a mí me llamó la atención también de este documentito de precios unitarios es que, como vamos a leer ahorita, están incluidos los beneficios que en lo posible se han ido tratando de ir mejorando en el paso de los años en relacionado sobre todo con la mujer, ¿no? La mujer trabajadora, ¿no? En todos los niveles, pues desde los ingenieros hasta la última dama que toma parte en las obras. ¿Por qué? Porque pues las mujeres son desde luego merecedoras de toda la atención de parte de nosotros, la muchachada, varones, pero en el desempeño de sus funciones, como vamos a ver ahorita, pues a veces tienen que, lamentablemente, porque es así, ¿no? Es la naturaleza humana, pues ellas son las que tienen que sobrellevar situaciones que no las podemos tener los varones, solo ellas. Entonces, se trata de dar una cobertura a esos importantes temas,
Pero por si acaso, ahora esto les pido por favor considerar de que es muy posible que en lo que les ha dado el ingeniero a cargo de la asignatura de ingeniería legal les haya manifestado tal vez otros beneficios más que con el transcurso de los años se han señalado para la mujer en particular, para que eso a su vez se tome en cuenta en lo que hay que incorporar como datos de cálculo en el precio unitario. No sé si están aquí en ese tema, todos esos temas que tal vez hasta recientemente, quizás con el señor, el presidente actual que tenemos, quizás ya tenemos alguna nueva disposición legal que todavía mejore la protección de la mujer, no sé. Probablemente en ingeniería legal, como les decía, han tenido oportunidad de ver, ¿no? Todos esos importantes instrumentos legales para que no se olviden que siempre tienen a su vez que preocuparse, pues ustedes, queridos amigos, para su seguridad, ¿no? La seguridad social cuando ustedes tomen parte en las obras. Y ahí, por eso, no se descuiden de tener como instrumentos de consulta, seguramente el ingeniero de ingeniería legal les ha facilitado, ¿no? Muchas disposiciones legales y algunas de ellas vamos a verlas un poquito más adelante, pero ya, ¿se acuerdan? Les comenté del SOAT-C, por ejemplo, ¿no? Ese seguro para toda la muchachada que trabajamos en la construcción, que como un requisito obligatorio, pero desde mi punto de vista eso resulta ser un poquito como tal vez no tan obligatorio porque entiendo que eso tiene que pagarlo cada uno de los que participan en una obra, no el contratista. Bueno, entiendo así. Quizás les han explicado eso con mayor detenimiento en la cátedra de ingeniería legal, ¿no? Probablemente ustedes conocen mucho mejor que yo ese tema, apreciados amigos. Pero veamos qué temas ahora se ven entonces en esta parte 1 de este documento de análisis de precios unitarios de la Cámara de la Construcción de Cochabamba. La parte 1, análisis de incidencias y consideraciones de los precios unitarios para la construcción. 1, introducción, hay una explicación sobre este importante asunto. Después, análisis de precios unitarios y su estructura. Luego, 3, materiales. 4, mano de obra. Ahora, en el tema de mano de obra, fíjense por favor lo que se destaca de lo que hay que tomar en cuenta. Los beneficios sociales. Luego, en esto está, dentro de los beneficios sociales está la incidencia de la inactividad. Luego, la incidencia de los beneficios. Después, la incidencia de los subsidios. Y dentro de los subsidios, fíjense por favor, tenemos la prenatalidad, luego la natalidad, la lactancia y está también el sepelio, ¿no? Cosa que ojalá que ustedes en su vida no tengan sobre todo, ¿no? El tema de sepelio que como han podido enterarse o hemos podido comentar un poquito después, ya no hemos sabido más noticias de esos 2 trabajadores que murieron, ¿se acuerdan? En la construcción de ese muro de contención ahí por la avenida Vázquez, aquí en nuestra ciudad, y bueno, ahí entra el tema de sepelio, ay, que bueno, ni siquiera cuando uno se va al paraíso pues puede liberarse de gastos, ¿no? Que bueno, se va a hacer cargo de todo eso pues los dolientes. Después, en este tema, fíjense, en 414 está aportes a entidades, luego 415 antigüedad, 416 seguridad industrial e higiene y 417 resumen de incidencias por beneficios sociales. Entonces, les sugiero, por eso, si en algún momento les encomiendan a ustedes preparar precios unitarios o que si ustedes entran con su empresita X a concursar, ¿no? Con su oferta para la realización de una obra, ustedes preparen sus precios unitarios para que, bueno, puedan, por un lado, comprobar
si la misma información está de lo que se haya considerado para el diseño o qué cambios han habido, ¿no? Porque pueden haber muchos cambios y tal vez puedan a su vez un poquito quizás complicar el tema del manejo presupuestario, y lo que menos uno quiere pues es en los precios unitarios, porque los precios unitarios son en toditos para todos los ítems de construcción, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado por eso. Y como ven, en este cálculo de precios unitarios se hace mucho hincapié en la mano de obra, ¿no? Preocúpense, por favor, de tener la mejor información sobre las disposiciones legales en vigencia, y si tienen alguna duda en este importante tema, no se olviden que pueden recurrir al Ministerio que se ocupa de los asuntos del trabajo. ¿Qué nombre tiene el Ministerio del Trabajo? Que tiene un nombre, creo que Ministerio del Trabajo y... no estoy seguro. Y previsión social. Previsión social, creo que es, ¿no? Sí, gracias, Carlos, ¿no? Creo que es así. Entonces, pueden recurrir ustedes ahí. Hay una oficina de asesoramiento, por si acaso, en esta oficina, y ellos me imagino que van a poder ayudarles si tienen alguna duda, ¿no? Y tal vez orientarles de qué es lo que deberían hacer para que, como les decía, en lo posible tengan la mejor cobertura de la información que ustedes van a manejar en la preparación de sus precios unitarios. Ahora, el siguiente tema que se considera acá, como vemos en el listadito que tienen en esta página, es el equipo, maquinaria y herramientas. Y ahí está separado en dos partes. Una, como ven ustedes en el 5.1, equipo y maquinaria, y el 5.2, herramientas. Y seguramente en estos temas de equipo, maquinaria y herramientas, el ingeniero Gómez ha debido explicarles súper abundantemente de los aspectos que hay que tomar en cuenta. Bueno, uno para el precio unitario, pero después, obviamente, para la utilización de el equipo, maquinaria y herramientas ya en el proceso de construcción, ¿no? Bueno, después, 6, gastos generales y administrativos. Luego, utilidad. El 8, impuestos, y ahí fíjense que están señalados. Impuesto al valor agregado IVA, y luego el impuesto a las transacciones. Eso también hay que estar muy bien enterado, porque no sé si ha habido alguna nueva imposición en el tema de los impuestos para las empresas, por ejemplo, constructoras, no sé. Tal vez si ha habido alguna novedad, quizás el ingeniero de ingeniería legal les ha comentado, pero en principio de lo que conozco son estas dos las que están en aplicación, ¿no? El impuesto al valor agregado y el impuesto a las transacciones. Y mi recomendación es que no se descuiden de estar al día con los impuestos, ¿no? Porque si lamentablemente descuidan eso ustedes, como tal vez empresarios, emprendedores, pues se van a ver en unos líos tamaño baño y les van a caer unas multas que no siempre son algo que nos va a caer de maravilla, todo lo contrario. El punto 9, datos y consideraciones aplicadas en este documento. Ahí dan explicaciones y por eso a mí me gustó mucho este documentito, de aspectos que a veces, y en el caso de lo que los que han preparado este documento han considerado, pero para, no olvidemos eso, es que es sobre todo concentrando la información para Cochabamba, ¿no? Para Cochabamba, que tal vez en algunos casos, y sobre todo, ¿no? En lo que tiene que ver, por ejemplo, el costo de la mano de obra, por decirlo, o el costo de los materiales, desde luego, ¿no? Hasta no quiere decir que lo que tengamos en la ciudad de Cochabamba, eso es aplicable a Quillacollo, a Vinto, no. Tiene sus temas de cambio, de variación y particularidad para cada caso que nunca hay que descuidar, y con mayor razón, pues, ¿no? Que lo que sea para lo que ha propuesto la Cámara de Construcción de Cochabamba, pues no va a ser ya aplicado eso directamente para La Paz, por decir, ¿no? Nada que ver, eso nunca lo descuiden, por favor. Ahora, la segunda parte de este documento, el análisis de precios unitarios de referencia para obras civiles en edificaciones en el área urbana.
Entonces acá, por ejemplo, seguramente mucho de lo que los alumnos que presentaron ayer su proyecto, como es una obra de una edificación en un área urbana, los aspectos que se han debido tomar en cuenta para este análisis de precios unitarios, me imagino que en varios de los aspectos considerados por los cochabambinos sí son aplicables también para lo que a su vez hay que prever para la paz, pero no de los datos directos numéricos, sino de la forma en la que han hecho esto, ¿no? ¿Qué aspectos han sido relevantes? ¿Qué información u otros aspectos que puedan a su vez clarificarles a ustedes de lo que quizás no estaba muy claro y que son pertinentes para, por ejemplo, los precios unitarios de edificaciones, ¿no? Y en área urbana. En la parte 3 tenemos análisis de precios unitarios de referencia para caminos y puentes en áreas rurales. En esta, la palabrita caminos, por si acaso, es como una palabra antigua, ¿no? Antes, lo que ahora conocemos como caseteras, pues en la palabra genérica era, y aún son, ¿no? Caminos. Por ejemplo, en la escuela en la que estudié en Francia, en la École Nationale de Ponce-Chaussée, él tiene ese nombre desde la época de Napoleón, imagínense, ¿no? Y más o menos ese nombre en castellano sería Escuela Nacional de Puentes y Caminos. Y actualmente, al hablar de caminos, más nos referimos a infraestructura vial rural, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso también, ¿no? Han tratado los profesionales que han trabajado en esto, sobre todo dar información para caminos rurales y, como dice ahí, y puentes en áreas rurales. Porque para proyectos que tienen que ver con carreteras, como este que les mencioné de la carretera Rurrenabaque-Riberalta, desde luego, ¿no? La información que nos interesaría ver ahí es la que maneja la Administradora Boliviana de Carreteras, ¿no? Porque eso ya es con las particularidades que se aplican para las vías que ya tienen sus condiciones especiales para lo que son carreteras, ¿no? Y autopistas. En la parte 4, análisis de precios unitarios de referencia para redes de agua potable y alcantarillado. Y aquí, como vemos, no hacen una discriminación en lo que puede ser para zona, diremos así, de las ciudades o zonas rurales. Pero lo que sí les sugiero es que ustedes aprovechen en gran medida esta información de esta parte 4, por ejemplo, para proyectos de gran urgencia, necesidad y ciertamente muy útil para las zonas rurales, donde van a con seguridad encontrar mucho trabajo y espero que pues no se queden en las ciudades esperando que aquí puedan trabajar choches de la vida, ¿no? Eso en la realidad no va a ser así, amigos, más van a tener que trabajar ustedes en el campo. Bueno, ahora, a continuación, fíjense por favor, como ejemplo, ¿no? Les muestro la tapita y está anotado así en la publicidad, de los arquitectos, por si acaso, ¿no? De los arquitectos, y nos indica, pero sin embargo, porque ahí ven un simbolito de los arquitectos, ¿no? Pero parecería que esto lo prepararon, como está indicado ahí, para el periodo de 2018 al 2019, y en la publicidad dice libro a la venta, precios unitarios de referencia para la construcción desde 2018 a 2019. Y entonces, esto parecería que es en general, ¿no? Donde pueden entrar seguramente obras de edificios, quizás también de vías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero encontramos información de estas características, pero que por favor nunca se descuiden de tomar en cuenta que son referenciales, ¿no? Nunca ustedes asuman directamente y apliquen lo que esté indicado para un determinado ítem en estas publicaciones para cualquier preparación que están haciendo de precios unitarios para un proyecto en particular. No, tengan siempre mucho cuidado, pero hay, como esa publicación cita, o esta otra que aparece a continuación en la misma página,
donde, como ven ustedes, hay una publicación que se denomina Presupuesto y Construcción, Guía de Productos y Servicios. Entonces parece que son es una tal vez editorial o una organización que publica, ¿no? Tal vez periódicamente, porque ahí vemos tapitas de con diferentes figuritas e información, que también, desde luego, es interesante para poder aprovecharla, porque todo esto es dentro del bagaje que debemos tener como útil para nosotros los ingenieros, lo que se publica, ¿no? Pero que lo aprovechemos de la manera más positiva, queridos amigos. Ahora, a continuación, fíjense, por favor, y esto he puesto también a propósito, ¿no? Fíjense, dentro de la información de lo que se acuerdan, les mostraba el otro día de la Cámara Boliviana de la Construcción, está, por ejemplo, esta información de este curso virtual. Y lean lo que dice ahí, aspectos técnico-legales en la construcción de obras civiles. ¿Y quién está de facilitador de esto? Como pueden ver, una dama, ¿no? Una doctora en ingeniería y además con grado de maestría, doña Mirta Torres Chávez. Y ya, claro, ya se ha efectuado esto en abril de pasado, me imagino, porque esto es lo que corresponde a lo que informa la Cámara Boliviana de la Construcción de lo que se ha ido realizando en este año. Y vean que pues se efectuaron en 3 días y el costo fue de 100 bolivianos. Lo que mi sugerencia es también, ¿no?, que presten atención a que puedan participar en estos cursitos, porque un detalle que quizás les pueda parecer innecesario que les vaya a decir, pero pienso que corresponde, es que una vez que ustedes egresen, queridos amigos, obviamente lo que tienen que lanzarse al éxito es a tratar de encontrar pues un trabajo, ¿no? Que empiecen a trabajar. Pero si no encuentran trabajo, lo que menos deberían hacer ustedes es estar echaditos en una hamaca en su casa esperando que alguien les llame para darles algún trabajo. Pues eso no va a ocurrir, a no ser que sean ustedes hijitos de papá. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que dar utilidad a su tiempo, ¿no? Sacan su título y no pueden encontrar trabajo porque el mercado laboral les diré que está bastante difícil. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Seguir ustedes preparándose, como por ejemplo asistiendo a estos cursitos, ¿no? ¿Para qué? Bueno, aprenden tal vez unos temas nuevos o tal vez refuerzan los temas que ustedes conocen y sobre todo, como ven ustedes ahí en el título, dice aspectos técnico-legales en la construcción de obras civiles. Entonces, pues seguramente la doctora Torres, de su experiencia, ha visto que es conveniente hablar de varios, explicar, comentar, informar de varios temitas, pero que a su vez pueden con esto ustedes enriquecer su currículum, porque la parte más difícil para ustedes, queridísimos amigos, va a ser pues ir cada vez más mostrando un currículum mejor, ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? Pues uno trabajando, ¿no? Pero trabajando de ingenieros civiles, ¿no? No de otra cosa, de ingenieros civiles. Luego, si no pueden trabajar en ingeniería civil, pues no se dedican a gremialistas, no porque los gremialistas sean una profesión indecorosa ni cosas así, no se dedican a otra cosa que no sea la ingeniería civil, porque no pueden mostrarse en su currículum ustedes, decir, miren, he egresado el año 2021 y el 2022 me he dedicado a la agricultura. No, eso no va a ser un enriquecimiento de su currículum en la parte de ingeniería civil, porque en ingeniería civil cuando les califiquen van a tomar en cuenta lo que ustedes hayan hecho en ingeniería civil, incluyendo lo que, pues, como en este caso les estoy sugiriendo, toman parte, aunque sean estos cursitos. Pero mejor, no olviden, mejor, ¿no? Especializarse. También, como ustedes saben, hay cursos de diplomado y ojalá, ¿no?, puedan ustedes conseguir una beca para hacer una maestría, por ejemplo, o más aún, ¿no?, un doctorado. Pero lo que desde mi parte les insistiría que por favor no se descuiden es que tienen que evitar que hayan vacíos en su currículum.
¿no? Tiene que haber continuidad en su actividad con en este caso, la ingeniería civil, pues, porque para eso están estudiando ustedes. Por ello, por favor, les he puesto de ejemplo este cursito, además virtual, como ven, porque seguramente para este año quizás y para el siguiente probablemente también, la Cámara Boliviana de la Construcción va a estar informando, ¿no? De las ofertas que hay de cursitos así. Entonces, aprovechenlos, queridos amigos, y vayan reforzando más, sobre todo lo que corresponde a su currículo, que esa es la parte más difícil cuando uno comienza, pues, ¿no? Uy, eso es lo que tal vez les va a costar mucho, pero implica sacrificios, ay, no, muchos tal vez, porque no se imaginen que obtener el título, ya listo, nunca más estudio, aquí acabaron las cosas académicas. No, 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 ustedes van a seguir leyendo, estudiando, aprendiendo hasta que se vayan al paraíso, queridos amigos. Así que, por favor, no se descuiden de, como en este caso, prestar atención a este tipo de cursitos, por favor. Después, a continuación, directamente, está una revista. Ahora, y revista, como leen ustedes, Construcción. Y se acuerdan, el otro día les ya incluí entre lo que las publicaciones, la información que les di de la Cámara Boliviana de la Construcción, les puse otras revistas, ¿no? Otras publicaciones. Y por si acasito, y para lo que a mí me preocuparía, pues para lo que es, en este caso, de todos ustedes, es que desde luego, ¿no? Lo antes posible ya puedan tener avanzado un tema relacionado con lo que va a ser su proyecto de grado. Entonces, este tipo de revistas, como esta revista Construcción, menciona varios temitas, ahí simplemente, como observan ustedes en la tapa, está introducción al régimen de compras del Estado, visión de la Contraloría General de la República, debe ser esta la CGR, disrupción en la gestión de las contrataciones públicas, construcción muestra tendencia a la recuperación, etcétera, ¿no? Bueno, lo que sobre todo de estas publicaciones, en la Cámara Boliviana de la Construcción le llega un montonazo, por si acaso, ¿no? De varias instituciones extranjeras, por ejemplo, del Colegio de Ingenieros Civiles de Chile, del Colegio de Ingenieros Civiles del Perú, de varios organismos, instituciones e inclusive universidades, ¿no? Que tienen sus publicaciones y que envían. Y muchas veces se recibe eso, por ejemplo, tal vez nuestro decano recibe la deriva a la carrera de ingeniería civil, los temas que son de ingeniería civil, y el director seguro se preocupa, pues, desde luego, de disponer que eso esté en la biblioteca. Entonces, entérense, queridos amigos, vean, indaguen, ¿no? Sobre qué temas hay tal vez novedosos en los cuales ustedes podrían proponer efectuar un proyecto de grado, porque no se duerman en sus laureles, por piedad. Si no, nadie les va a reponer pues el tiempo perdido, queridísimos amigos. Ahora, el último documentito que les muestro acá es justamente el que tenía publicado en la Cámara Boliviana de la Construcción sobre precios unitarios de referencia y, como observan ustedes ahí, para la construcción, para el periodo 2021-2022. Y vemos el precio, 100 bolivianos. Entonces, por favorcito, ¿no? Vean que para precios unitarios encontramos información y en este caso seguramente debe ser un documento bastante voluminoso con quizás partes que se dedican a datos de precios unitarios de, por decirles, de La Paz. Quizás hay información también que tiene que ver con otros departamentos, ¿no? Sobre todo con las capitales de departamento, pero hay información, ¿no? La encontramos, así como la que estamos viendo. Y la última ultimorum que les muestro aquí, dentro de las publicaciones que se hacen de precios unitarios, etcétera, es esta que está a continuación, que tal vez la conocen ustedes, es la que publicó, por ejemplo, el año 2020, es la que he visto de los últimos que ha publicado el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ¿no? Que tiene
como esta publicación que ven ustedes, precios unitarios y especificaciones técnicas. ¿Y eso a qué se refiere? A las obras que hace en la ciudad de La Paz. Y espero que ustedes se hayan acordado, ¿no? No está en la lista del olvido, el proyectito que tienen que pensar que se va a efectuar en la ciudad de La Paz. Entonces, en este documentito, por ejemplo, dossier, como se llama, van a encontrar, pues, para todo lo que tiene que ver las obras que hace o que tiene de responsabilidad el municipio en diferentes actividades, como por ejemplo las vías, ¿no? Las vías, los parques, todos los sitios que están bajo administración del municipio de la ciudad de La Paz. Entonces, aparte de los precios unitarios, ¿no? Como van a encontrar ustedes en esta información, están las valiosas especificaciones técnicas, que desde luego también, ¿no? Que queden como referencia para ustedes, para que en el futuro, como les digo, cuando hagan, por ejemplo, algún proyectito de una obrita para el municipio chiquito, pues les puede servir también esta información de este dossier que ha presentado el municipio de La Paz. No sé si hay uno nuevo, el que encontré del último en internet es este, queridos amigos, ¿no? Entonces, ustedes entran al internet, van a encontrar este documento. Así con lo que ustedes ven ahí, dossier 2020, precios unitarios y explicación técnica, encuentran el documento. Y lo que les sugiero es que lo aprovechen, pues, ¿no? Lo aprovechen. Como espero que lo aprovechen el anterior que les he mencionado, aunque ese hay que pagar. Este es gratuito, por si acaso, ¿no? Nada más entran al internet y ahí está, por si acaso, ¿no? Ahí tenemos a este nuestro documento del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Muy posible que el actual alcalde, si no lo decapitan en su actividad como alcalde, tal vez va a preocuparse de publicar, ¿no? Uno para el año tal vez 2022. Entonces, toda esa información, aprovechenla, queridos amigos, ¿no? Lo que a mí siempre me va a ser grato saber que ustedes no han desperdiciado, ¿no? La oportunidad de encontrar esa información, consultarla y ver qué es de pertinente de cada uno de esos documentos que puedan acceder para que puedan utilizarlo, ¿no? Eso es lo que interesa, queridísimos amigos. Muy bien, amigos, he hablado sin parar. ¿Hay preguntas? Ingeniero, una pregunta. Sí, amigo. Ingeniero, como nos indicaba, todos estos precios son referenciales. Ya cuando estemos en la vida profesional, ingeniero, para poder realizar los precios unitarios, ¿cómo lo realizaríamos si estos son referenciales? Tendríamos que hacer tal vez, un estudio de mercado, si vale el término. Sí, en cierta manera es así, amigo Gavincha, ¿no? Tiene que enterarse de cuál es la situación, como bien menciona, como de un estudio de mercado, ¿no? ¿Cuál es la situación de por ejemplo, el costo de albañiles, el costo de obreros, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el costo que actualmente se tiene? El costo de los materiales, quizás para recurrir a alquiler de equipos, etcétera, en el momento que esté haciendo. Eso tiene que tratar de tener lo último que esté vigente en ese momento, ¿no? Para que pueda utilizar esa información y que esté más apropiada a la situación que se pueda dar. Ahora, un tema crítico aquí, queridos amigos, es, por ejemplo, que lo que nos va a complicar un poquito en el costo, ¿no? En el costo es, por ejemplo, como un gasto adicional, pues resulta ser lo que corresponda a las previsiones para el COVID, ¿no? Porque eso en el tema de seguridad y salud ocupacional no estaba, pues, ¿no? No estaba como un tema a tomar en cuenta de lo que hay que en las obras incorporar, ¿no? Como necesidad
para que no hayan contagios en el trabajo, ¿no? Lamentablemente como un gasto adicional, ¿no? A lo que normalmente se considera. Ahora, eso es bastante difícil, ¿no? De poder ponderar como algo, un dato definitivo. Pero, por ejemplo, para que tengan una idea, queridos amigos, del tema del COVID, ¿no? Les sugiero que vean lo que ha publicado la Cámara Departamental de la Construcción de Santa Cruz, por si acaso. ¿Ya? La Cámara Departamental de la Construcción de Santa Cruz ha publicado para una variedad de obras recomendaciones de lo que debería tomar en cuenta el constructor para que su personal pues no esté en problemas de salud por el COVID, ¿no? Eso por si acaso lo ha hecho de manera particular la Cámara Boliviana de la Construcción de Santa Cruz. Pero lamentablemente la Cámara Boliviana de la Construcción de Santa Cruz hizo notar de que no se puede incorporar como un dato definitivo, ¿no? Ese del lo que, porque además no señalaba la Cámara Boliviana, perdón, la Cámara Departamental de la Construcción de Santa Cruz, no señalaba un costo, sino señalaba lo que había que hacer, ¿no? Entonces, por decirles, que todos los trabajadores tienen que usar barbijo, por decirles, ¿no? Que todos los trabajadores tienen que usar guantes, que tiene que haber un lugar donde esté disponible alcohol con gel, por decirles, etcétera, ¿no? Entonces, pero no señalaba costos, desde luego, ¿no? Eso no puede incorporarse como un costo para ya directamente para todos los precios unitarios en Bolivia. ¿Por qué? Porque va a ir cambiando pues ese tema también y quizás se va a complicar más con lo que ya nos están advirtiendo, ¿no? Que va a llegar la cuarta, ¿cómo se llama? La cuarta generación, no sé qué, del COVID y que parece que va a ser más grave que lo que ya hemos recibido, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es como un adicional pues a las previsiones que tiene que considerar como sus gastos el contratista. No se olvide. Porque además hay, como ustedes saben, otras enfermedades más, pues que al mismo tiempo que el COVID está afectando en Santa Cruz, ¿no? Por el mismo clima tropical que se tiene allí, ¿no? Que tiene también sus consecuencias, ay, ¿no? Que no es, desde luego, fácil de manejar, ¿no? En un proceso de construcción. Pero lo que hay que siempre hacer es lo que señalaba amigo Gavincha, estar con la mejor información, ¿no? Y por si acaso, antes que me olvide, también para el COVID, por si acaso, otra institución que ha sacado, para lo que nos interesa, ¿no? En la construcción, es la Administradora Boliviana de Carreteras, por si acaso, la ABC. Ha sacado como unas directivas para todos sus proyectos, por si acaso, ¿ya? Para todos sus proyectos. Ha sacado una directiva de lo que deben preocuparse de cumplir todos los contratistas de la ABC, ¿ya? Ay, porque van a tener ustedes que seguir pues preocupándose de ese tema, queridos amigos. Entonces, eso es lo que le puedo recomendar al respecto, amigo Gavinche. Gracias, Inge. De nada. ¿Alguna otra pregunta, amigos? La última planillita de las notas, ¿ya? Que sería ya la planillita final de las calificaciones con los ajustes y eso he tratado de que, desde luego, Carlos me ayude para revisar, ¿no? Que todo esté en lo... Igual, ¿no? ¿Por qué será la razón? Sí, exacto. No ha sacado uno igual como de los cochabambinos, no sé por qué. Pero este de los cochabambinos es bien completito. Se los pasaré por internet, ¿ya? Ese documento de los cochabambinos. Lo voy a cargar. Sí, gracias. Ya, amigos. Ingeniero, muy bien. Sí. En cuanto a ese documento, ingeniero, que nos mencionaba de Cochabamba, bueno, he tenido acceso a lo que es un documento, pero era de años pasados. El que nos menciona ahora es actualizado, ingeniero. No, el que tengo, y es el que vi que está en internet, es el del 2010. Tal vez tiene ese amigo Gamincha. Sí, Inge. Y bueno, también. Así es, de 2010 es ese. ¿Y No he habrás, visto, ingeniero, que algún hayan documento? actualizado. Si hay actualizado y encuentran, pues sería mucho más interesante, desde luego.
pero no encontré más actualizado que ese. Entonces, ¿lo puede poner en el WhatsApp, amigo Gavincha? Ingeniero, el que tengo es, si no me equivoco, también de 2010, eso lo puedo subir. Sí, eso, cárguelo, es el que tengo también. Está bien, ingeniero. Ya, gracias. Muy bien, amigos, les agradezco. Entonces,